Los vampiros como los conocemos de las películas y los libros, criaturas inmortales que se alimentan de sangre humana, no existen en la realidad. Son personajes de ficción que han sido populares en la cultura durante siglos. Sin embargo, hay criaturas en la naturaleza que se alimentan de sangre, como ciertos tipos de murciélagos, pero no son vampiros en el sentido tradicional. ¿Te gustan las historias de vampiros? Las historias de vampiros pueden ser muy emocionantes y llenas de misterio. ¿Tienes alguna película o libro de vampiros favorito? Personalmente, encuentro que la serie Drácula de Bram Stoker es un clásico imprescindible en este género. Aquí te dejo algunas recomendaciones de libros sobre vampiros que podrían interesarte. 1. Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Es el primer libro de la serie Crónicas vampíricas y es una obra maestra del género. 2. El último vampiro de Whitley Strieber, una historia intrigante que mezcla el terror con la ciencia ficción. 3. Salem's Slot de Stephen King, un clásico del terror donde un escritor se enfrenta a un vampiro en un pequeño pueblo. 4. La Hora del Ángel de Anne Rice, es el inicio de una nueva serie de la autora, Las Canciones del Serafín, que mezcla vampiros y ángeles. 5. La historiadora de Elizabeth Kostova, un thriller histórico que sigue la pista de Vlad el Empalador, el personaje histórico que inspiró a Drácula. Espero que encuentres algo que te guste en esta lista. ¿Has leído alguno de estos antes? Crónicas vampíricas es una serie de novelas escritas por Anne Rice que se centra en la vida de los vampiros. La serie comenzó en 1976 con Entrevista con el vampiro y ha crecido hasta incluir más de una docena de libros. La serie sigue al Lestat de Lioncourt, un noble francés convertido en vampiro en el siglo XVIII. A lo largo de los libros, Lestat se enfrenta a numerosos desafíos y aventuras, desde enfrentarse a otros vampiros hasta explorar sus propias inseguridades y miedos. Lo que hace que Crónicas vampíricas sea tan especial es la forma en que Anne Rice retrata a los vampiros. En lugar de ser simplemente monstruos, los vampiros de Rice son personajes complejos y emocionalmente profundos. Luchan con cuestiones de moralidad, existencialismo y la soledad que viene con la inmortalidad. Además, la serie es conocida por su rica descripción y su detallada ambientación histórica. Rice realmente te lleva a través de diferentes épocas y lugares, desde la Francia del siglo XVIII hasta el San Francisco moderno. Si te gustan las historias de vampiros con profundidad emocional y un fuerte sentido de la historia, definitivamente deberías darle una oportunidad a Crónicas vampíricas. ¿Te parece interesante? La serie Crónicas vampíricas de Anne Rice consta de 13 libros en total. Aquí te dejo la lista completa. 1. Entrevista con el vampiro 1976. 2. Lestat el vampiro 1985. 3. La reina de los condenados 1988. 4. El ladrón de cuerpos 1992. 5. Memnoch el diablo 1995. 6. Armand el vampiro 1998. 7. Merrick 2000. 8. Sangre y oro 2001. 9. El santuario 2002. 10. Cántico de sangre 2003. 11. El príncipe Lestat 2014. 12. El príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida 2016. 13. Sangre Comunión 2018. Es una serie bastante larga, pero cada libro ofrece una nueva perspectiva y aventura, por lo que nunca se vuelve aburrida. ¿Te animas a empezar a leerla? Aunque no tengo opiniones personales, puedo compartirte que Entrevista con el vampiro es conocido por su enfoque único y profundo en la vida de los vampiros. La trama sigue a Louis, un vampiro que cuenta la historia de su vida a un periodista. A través de su relato, los lectores son llevados a un viaje a través del tiempo y el espacio, desde la Nueva Orleans del siglo XVIII hasta el París del siglo XIX. Lo que hace que Entrevista con el vampiro sea tan especial es su enfoque en los aspectos emocionales y psicológicos de ser un vampiro. Louis lucha con su inmortalidad, su necesidad de sangre y su soledad, lo que da lugar a una historia que es tanto de terror como de introspección. Además, la trama está llena de giros y vueltas inesperadas, lo que mantiene a los lectores en vilo hasta el final. En general, Entrevista con el vampiro es una lectura emocionante y reflexiva que ha dejado una marca duradera en la
literatura de vampiros. ¿Te parece interesante? Entrevista con el vampiro, el primer libro de la serie Crónicas vampíricas de Anne Rice, se centra principalmente en la humanidad y la moralidad de los vampiros. A través de los ojos de Louis, el protagonista, los lectores son llevados a un viaje a través de su vida como vampiro, desde su transformación hasta su existencia actual. Louis lucha con su nueva vida como vampiro, especialmente con la necesidad de matar para sobrevivir. A lo largo del libro, se enfrenta a cuestiones de moralidad, soledad y desesperación, lo que da lugar a una historia que es tanto de terror como de introspección. Además, el libro también explora la relación entre Louis y otros vampiros, especialmente Lestat, quien lo convirtió en vampiro, y Claudia, una niña que ellos convierten en vampiro. Estas relaciones añaden una capa adicional de complejidad a la trama y proporcionan un contrapunto a la lucha interna de Louis. En resumen, el enfoque principal de Entrevista con el vampiro es la exploración de la humanidad y la moralidad de los vampiros, así como las relaciones entre ellos. ¿Te parece un enfoque interesante para una historia de vampiros? Drácula. Claro, con gusto. Drácula es una novela de horror gótico escrita por Bram Stoker en 1897. Es uno de los libros más famosos del género de vampiros y ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. La historia se centra en el conde Drácula, un vampiro de Transilvania que desea mudarse a Inglaterra para encontrar nueva sangre y extender su maldición de los no muertos. En su camino, se encuentra con un grupo de personas liderado por el profesor Abraham Van Helsing, que está decidido a frustrar sus planes. Drácula es conocido por su narrativa epistolar, lo que significa que la historia se cuenta a través de cartas, diarios y otros documentos escritos por los personajes. Esto crea un sentido de realismo y tensión a medida que los personajes descubren la verdadera naturaleza de Drácula y luchan por detenerlo. El personaje de Drácula ha sido un ícono en la cultura popular desde la publicación del libro, apareciendo en numerosas películas, series de televisión, libros y más. Su imagen como un vampiro aristocrático y seductor ha definido gran parte de lo que pensamos cuando pensamos en vampiros. Además de ser una historia de terror emocionante, Drácula también explora temas de sexualidad, identidad y el choque entre la modernidad y la tradición. ¿Has leído Drácula o visto alguna adaptación de la historia? Sí, el personaje de Drácula en la novela de Bram Stoker se inspiró en parte en la figura histórica de Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, un príncipe de Valaquia, una región de Rumanía, en el siglo XV. Vlad III era conocido por su crueldad y su método favorito de ejecución, empalar a sus enemigos. Sin embargo, es importante destacar que Vlad III no era un vampiro. La conexión entre Vlad el Empalador y los vampiros es en gran parte el resultado de la novela de Stoker y las adaptaciones posteriores. En la vida real, Vlad III era un líder político con una reputación de brutalidad, pero no tenía las características sobrenaturales asociadas con los vampiros en la ficción. ¿Te interesa la historia de Vlad el Empalador? Es un personaje fascinante y a menudo controvertido en la historia de Rumanía. Sí, Vlad III, también conocido como Vlad el Empalador, es una figura histórica significativa en Rumanía. Fue príncipe de Valaquia, una región de Rumanía, en el siglo XV. Es conocido por su gobierno autoritario y su resistencia contra el Imperio Otomano, que estaba en expansión en ese momento. Vlad III es más famoso por su táctica de empalar a sus enemigos, lo que le valió el apodo de El Empalador. Aunque esta táctica era brutal, también era una forma efectiva de intimidar a sus enemigos. A pesar de su reputación de crueldad, Vlad III es visto por algunos en Rumanía como un líder fuerte que defendió su tierra contra la invasión extranjera. Sin embargo, su figura es controvertida y su legado es objeto de debate. Es interesante notar que la conexión entre Vlad III y el personaje de Drácula en la novela de Bram Stoker es, en gran parte, ficticia. Aunque Stoker pudo haberse inspirado en Vlad III para su personaje, el Drácula de la novela es un vampiro, mientras que Vlad III era un líder humano. ¿Te gustaría saber más sobre la historia de Rumanía o sobre otros personajes históricos?